de la política boliviana y está en cana, ¿eh? Así que veremos cómo sigue. ¿Cómo la ves vos, Nico? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, una de las frases más fuertes que deja Nadia Beller en una de las entrevistas que dio es cuando dice en Bolivia no gobierna Rodrigo Paz, gobierna Sí. Fernando Cerimedo, digamos, lo pone en ese nivel de poder, incluso más que un asesor, sino una persona encargada de cuestiones Sí. más importantes incluso que La las tenés, del cargo pará, de presidente. no lo puse, era el último que tenía en el editorial. ¿Querés ponerlo? Es el tape número 54 para que la escuchen a ella decir esto. Es el último con Jonathan Viale en la charla que tuvo con él. Nadia Beller, a ver. Nadia, ¿es una persona muy poderosa Cerimedo en Bolivia? Porque por lo que estás contando tiene posibilidad de ponerte escoltas, habla con el presidente, maneja cosas. ¿Qué poder tiene ella? Maneja todos los ministros e inclusive le podría decir de que tiene mayor incidencia de decisión que el mismo Rodrigo Paz. Rodrigo Paz es un tipo demasiado flojo para tomar decisiones, no toma decisiones, todo lo aplaza. Él es el que dice hay que votar a este ministro, hay que hacer esto otro, él pone gente. O sea, ¿tiene más poder que el presidente? Rodrigo Paz le ha delegado absolutamente todas las competencias a él. Yo había escuchado otra versión donde dice más o menos lo mismo, con un medio de allá, pero bueno, evidentemente el mensaje que ella quiere dar es claro. Después, obviamente, como vos marcabas, habrá que ver a medida que se sepa un poco más de lo que pasó, los detalles. A mí, más allá de los detalles del caso en particular, me parece que lo que este caso alumbra es que existe una mafia a nivel continental vinculada a los gobiernos de ultraderecha, donde se reúne el uso de la violencia para zanjar cuestiones políticas, la corrupción y obviamente el vínculo privilegiado con Estados Unidos. Y yo venía escuchando lo que mencionaban sobre el vínculo de Cerimedo con Milei y con otros sectores también. Y ayer, hablando con alguien que lo conoce bastante a Cerimedo y que seguía teniendo contacto con él, por lo menos hasta hace algunos días, me decía que uno de los planes de Cerimedo era venir el año que viene a la Argentina. ¿A la campaña? A la campaña. Okay. Y yo dije, a la campaña de Milei. No sé, me contestaron. No sé, me contestaron. Y acá esto me parece que sirve para poner la lupa sobre algo que está pasando ahora. Vimos el lanzamiento de la candidatura de Daniel Haddad como un candidato opositor, o de centroderecha, pero más razonable y demás. Y eso era lo que se decía de Rodrigo Paz durante la campaña. El candidato de la ultraderecha, el candidato MAGA en Bolivia, era Tuto Quiroga, era otro. Y Rodrigo Paz ganó con un discurso que no era ese. Sí. Hoy lo fueron a acomodar. No, esa campaña ya se la hacía a Cerimedo. Es difícil pensar que no fue parte de una estrategia. Había dos candidatos de la embajada. Okay. Uno con el discurso oficial de MAGA y otro corriendo desde un lugar centrista, como están queriendo que corran Haddad, Brito, Goebbels. Entonces, Patricia ojo. Bullrich en su momento. Bullrich en su momento, pero Bullrich está más pegada en todo caso al gobierno. A lo que voy es, ojo con todas estas propuestas que parecen venir desde otro lado, que no sea cosa que vengan todas del mismo lugar, porque a mí me cuesta pensar que si Cerimedo le estaba haciendo la campaña a Paz, no había ya un vínculo con todo el armado trumpista, que incluye obviamente el Departamento de Estado, a la CIA, a un montón de guita republicana, a un montón de guita latinoamericana de exiliados en Miami, en Texas, el petróleo, las campañas sucias. Digo, hay mil vínculos que dan cuenta de este armado continental, mafioso, que se dedica a ganar elecciones, decía Cerimedo. Yo a esta altura del partido creo que tenemos que hablar de robar elecciones, robar plata una vez que llegan al poder y facilitar las condiciones para que Estados Unidos lleve a cabo su plan geopolítico para el continente, que está claro cuál es. Acá ganaron las elecciones. Acá ganaron las elecciones. Acá no, eso no hay ninguna duda. Dos veces. ¿Eh? Dos veces. 2023 y 2025. Claro. Sí, Bueno, pero 2025 fueron el más votado, digamos. Pero bueno, sí, salieron primero. Pero ganaron la presidencial. O sea, Sí, en el 2025
ya directamente con Trump sosteniéndolo porque no llegaban a la línea de llegada. Sí. Bueno, es parte de todo este aparato, Pero como ganar, lo es pero- también las denuncias de fraude, los intentos de fraude, Si los viniera intentos Lula, de golpe. si viniera Lula y sostuviera al candidato peronista para que gane, nos parecería bárbaro. Ari, esta gente trató de dar un golpe de Estado en Estados Unidos, fracasó, trató de dar un golpe de Estado en Brasil y fracasó. No, yo lo sé, lo que digo es que manda no sicarios hay- a resolver. Dio un cuestiones. golpe de Digo, Estado no me en parece equiparable para nada, ¿eh? Dio un golpe de Estado en Absolutamente para Bolivia. nada. Dieron un golpe de Estado en Bolivia. Sí, sí, lo Janine sé. Áñez, ese. Claro. Digo, Del cual todo- Nadia Beller fue protagonista. Toda la Por eso inestabilidad- también, ojo, Nadia Beller, ¿qué? fue protagonista. Fue la primera dirigente del MAS que se paró al lado de Camacho a decir, en esta tenemos que bancar. Ah, no recordaba ese dato. Hay que recordar que el golpe de Estado a Evo fue el primero que empezó a desestabilizar la región y fue protagonizado o impulsado desde la OEA, que era el instrumento que usaba Estados Unidos para influir en las elecciones de Estaba Bolivia. Luis Almagro, el Luis uruguayo. Almagro, claro. Luis Almagro, el uruguayo que Sí, en Bolivia había una discusión de si Evo podía tener un mandato más. no, lo que puso en duda la OEA fue la legitimidad del recuento de votos. No, por eso. Primero quisieron poner en duda si Evo Morales podía tener un mandato más. Como hubo una reforma constitucional, el Tribunal Constitucional de Bolivia dijo sí, porque empieza a contar los dos mandatos desde la nueva constitución. Entonces Evo podía. Evo se presenta a elecciones, inventan que hubo fraude, después se confirmó que no hubo ningún tipo de fraude y Evo tiene que exiliarse. Primero en México. medio, además de intentos de asesinato contra su persona. Sí, lo querían asesinar Sí, sí, a sí. él, a García Linera y a Gabriela Montaño, que era la... en ese momento creo que era ministra de Salud, pero era la número 3, digamos, del esquema Ahora, que igual- son los 3 que salen en el vuelo a Perdón, para a volver México. a lo anterior. Trump en el 2016 ganó. Bolsonaro en el 2018 ganó. Sí. Milei en el 2023 ganó. Nada de eso justifica todo lo que hicieron después. Entonces, insisto, en este contexto, donde ya vimos lo que hicieron en Brasil y en Estados Unidos, en un momento del mundo, del gobierno de Estados Unidos distinto, hoy las líneas están muy corridas respecto tanto a cuando intentaron el golpe de Estado en el Capitolio como cuando lo intentaron en Brasilia, que a mí me parece que no caracterizar esto Sí. como una amenaza directa contra nosotros es un problema. Sí. Hay una pregunta también de por qué lo detienen automáticamente. Por eso yo... por Porque eso, hay un intento de asesinato donde no está él. ¿Sí? Hay 2 sicarios, a no ser que él sea uno de los que está disfrazado, pero no, porque él estaba en otro lugar. ¿Por qué lo detienen a Sí, él? nos enteramos al mismo tiempo en la noticia, ¿no? Que la intentaron asesinar a ella y que lo detuvieron a Cerimedo. Sí. hay varias cosas raras sobre este caso. Hay muchas. Por eso, más allá de lo que termine sabiéndose después, Mm. el hecho es que Cerimedo forma parte de un aparato que resuelve estas cosas Sí. de esta forma, que tiene cierto modus operandi y que tiene mucho que ver con lo que pasa en la Argentina. Eso me parece que es como lo más importante para ver de lo que nos enteramos. Porque si después nos enteramos que, y voy a tirar una hipótesis lo más descabellado que sea, en realidad todo esto era una trampa contra Cerimedo. ¿Sí? Que no cambia la cuestión de fondo, es un armado mafioso No, que se ya maneja era. de esta forma y que así como se maneja de esta forma entre ellos, imagínense lo que nos pueden hacer a nosotros para No, mantener no, el no, poder él o ya para es- consolidar. Él ya era todo lo que este- decís, de hecho lo hemos publicado en el Destape. Por eso, yo entonces investigué me parece bastante que el lo tema de importante es lo Brasil. que significa esto o lo que revela esto de quienes nos gobiernan, porque en este gobierno forma parte de ese entramado mafioso. Sí. ¿Cómo se llama? Qué parada difícil es octubre. Uf. Octubre en Brasil. Porque ahí se va a jugar, creo, un poco y toda la... noviembre en Estados Unidos. Y noviembre en Estados Unidos, sí. No sé si tendrá, o sea, si hay incidencia de Estados Unidos en Brasil. No sé si la elección de Brasil incide después en la de Estados Unidos. Me da la impresión de que no. Pero sí, para la región, sí. Sería un gol. Cualquier resultado es un golpazo. O sea, un golpazo para la derecha si Lula logra revalidar. Y un golpazo para todo el resto si gana Bolsonaro. O sea que me parece que la elección de Brasil puede tener incidencia en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay una idea de que la derecha es invencible hoy en todo el mundo. Y ganar en el país más fuerte de América del Sur
va a estar en las tapas de los diarios de Estados Unidos, va a ser una noticia, necesariamente va a ser una noticia, especialmente cuando hay una disputa muy grande de los medios con el presidente Trump. Sí. Hoy, o sea, perdió Trump, van a decir, perdió Trump en Brasil. Perdió Trump en Brasil. La lectura que van a hacer en Estados Unidos va a estar vinculada a la intervención que hizo Trump y a cómo le fue en esa elección. Yo creo que también, y depende cómo salga todo, sí puede influir más en la elección de Estados Unidos lo que pase después de la elección en Brasil. Insisto, si no Sí, hay una elección normal, la posición de Estados Unidos van a decir, miren que Trump está haciendo esto. Si Trump logra imponerse de alguna forma, lo va a mostrar como un triunfo, pero yo creo que estamos entrando en un ciclo en el cual de las elecciones no solamente hay que prestar atención al conteo de votos, sino a todo un proceso más general que empieza antes y que termina después, porque no es una época normal. Bueno, imagino que Lula no. tendrá eso presente. Lula o sea. lo tiene muy presente, no sé cuán presente lo tienen acá quienes quieren ser candidatos opositores o a tener un armado opositor el año que viene. No lo tienen muy presentes. Sería una novedad en la Argentina. Hay una muy bella tradición en este país de reconocer los resultados electorales, gane quien gane. Desde la experiencia con Mauricio Macri, ganando por muy pocos votos, a la elección de Milei. Ha habido cambio de gobierno y siempre se ha reconocido, no ha habido grandes denuncias de fraude. Una tiende a pensar que se va a replicar, pero es cierto que el escenario cambió. Hay Pero lo que boleta de plantea, papel. me parece, Nico, no tiene que ver con el día de las elecciones, sino con la campaña sucia que puede haber. Antes, el ¿no? mismo día, la noche de las elecciones, donde van a tratar de instalar una versión de los hechos que no necesariamente se afila a la realidad, como pasó en el 2025, que salieron a instalar que habían ganado 45-20, una cosa por el estilo. Y sobre eso, si no les va bien, Ey, la tomaron el posibilidad de Capitolio. denunciar de que hubo... Tomaron el Capitolio. ¿De qué estamos hablando? Estos tipos no reconocen una elección. Hoy El estaba modus leyendo operandi de... es campaña sucia. Sí. Intentar fraude, denunciar fraude cuando perdés de todas formas y tratar de dar un golpe de Estado en base a las denuncias de fraude. Lo repitieron ya 2 veces. Hoy estaba viendo la instalación de estas influencers generadas con inteligencia artificial que ya acá en el país están teniendo 20.000, 25.000 seguidores de la nada, con un discurso obviamente pro oficialismo total, y eso no está regulado por las leyes electorales y pasa a ser parte de la campaña. Porque un personaje generado por inteligencia artificial no es un influencer de carne y hueso que puede tener su criterio. Claramente responde a una estructura política. Sí. Y debería estar alcanzado por la legislación electoral el manejo que se van a hacer en las redes de estos personajes generados por inteligencia. Sí, esa es tecnología que está al alcance de todos los partidos y demás. A mí me preocupa mucho más que esto se vaya a disputar en un terreno que está absolutamente manejado por los socios, por no decir los jefes o los dueños, de una de las dos partes. Está yendo a jugar con el árbitro que juega para uno de los equipos. El algoritmo no es un terreno neutral. Sí, también convengamos que esta posibilidad de indefinición respecto al resultado electoral, que se lo pueda poner en duda, que se lo pueda denunciar fraude, tiene que ver con que va a ser muy probablemente una elección muy pareja, con una oposición que no termina de articular un discurso muy fuerte, que incluso en escenarios en los cuales la imagen de Milei está estancada, cuesta activar la economía, tenés 20 millones de endeudados, incluso en esos escenarios la población no se está volcando automáticamente a ir a votar el candidato de la oposición. Entonces, si efectivamente se están dando escenarios que se resuelven por muy pocos votos, bueno, habla de una... ¿No hay oposición con discurso fuerte o a veces a los que tienen un discurso fuerte les damos poca visibilidad? ¿Lo decís por Miriam Bregman, por ejemplo? No, ¿o lo decís puede ser por... Miriam Bregman, puede ser Kicillof, puede ser Quintela. O sea, hay gente que tiene discursos fuertes y hace cosas muy distintas a las que hace el gobierno nacional. Por ahí somos más críticos a la situación interna de la oposición que no termina de resolver su liderazgo, a las cosas que efectivamente hacen algunos de los opositores. Ponele tema endeudados, lo vengo contando. Provincia de Buenos Aires está haciendo algo con los endeudados. Está bien, no le damos la bola que deberíamos darle. Lo dice Kicillof y no está en todos los canales de televisión, supongo que porque no paga para eso, y los canales de televisión tampoco tienen interés en mostrarlo.
incluso nosotros por ahí lo mostramos menos de lo que deberíamos mostrar, qué sé yo. Ahora Quintela dice voy a expropiar, ahí sí, bueno, lo agarran para el cachetazo, qué sé yo. Pero... No, pero quizás hay que decirlo más si te agarran y te levantan. Por eso, pero estoy haciendo autocrítica periodística. No, porque nosotros nos enganchamos mucho con la interna del peronismo que existe, que la contamos el día 1, qué sé yo, como queriendo que se resuelva de alguna forma, y por ahí le damos menos relevancia periodística a cosas que efectivamente se hacen y están bien. Digo, en esto de que no hay oposición acá, pues. Si damos por hecho que no hay oposición, medio que... No, tal vez no hay oposición, no digo que no hay oposición, digo que no hay una articulación de un proyecto nacional, tal vez detrás de esa oposición, que sea muy claro. Uno podría decir, las elecciones son el año que viene, falta un montonazo, pero voceros críticos al gobierno tenés un montón. Recién lo mostraste a Cato Podis, por ejemplo, ¿no? Un tipo que va, que fue ministro de Obra Pública, que va al Congreso y dice, che, el gobierno se está robando esto. Es una, qué sé yo, es un opositor que en la provincia de Buenos Aires le está pidiendo las cosas. Hablo de la provincia de Buenos Aires, hay otros también, incluso gente sin responsabilidad de gestión que tiene lugares fuertes de oposición. Grabois es un opositor claro, Miriam Bregman es una opositora clara. Lali. ¿Podemos votar a Lali? Hay artistas, no, pero digo, dentro de la dirigencia política. No sé, pienso que por ahí es una forma también de dejar de que parezca que lo único que existe es Milei. Porque no es, yo creo que no es así. No es así. En todo caso hay como esta agonía eterna de la interna peronista, pero, sí, pero yo no es lo en único todo que caso hay. me refería, y trato en general de referirme, más allá de que a veces no se puede no hablar de la interna, a cuestiones que son transversales a todos los sectores. A mí, esta sensación que tengo yo, insisto, la tengo yo, puedo estar equivocado, de que están jugando con un manual de instrucciones de un juego que ya no existe. Analógico. Me parece que es algo transversal a todos los sectores. Cierta ingenuidad sobre las condiciones en las cuales se está transcurriendo. Hace mucho eso. Nosotros tuvimos una reunión en Casa Rosada una vez con Nico Lantos que no terminó bien. Fue la primera. ¿Fue la primera y la última? La primera de las que no terminó bien. Pero fue la primera, marcó el tono. Llegamos, había asumido un nuevo gobierno. No vamos a decir cuál, pero se van a dar cuenta. Había asumido un nuevo gobierno y vamos con Nico a charlar con el nuevo alto funcionario de ese nuevo gobierno. Nos sentamos, primer pregunta mía. ¿Qué van a hacer con el Grupo Clarín? Alguien con quien además ya nos conocíamos hace tiempo, porque había tenido otros cargos importantes. No era alguien con quien había que romper el hielo. Estábamos en confianza. ¿Quién será? A lo cual la respuesta fue, para nosotros no es un tema. Entonces yo sé qué gobierno entonces yo me paré y me fui ahí y Nico me dice, pará. Tenemos que hablar de otros. Pará. Bueno. Déjame decir también. Charlamos un poquito más. Pues yo le decía, no puede, es como que te diga cuál es tu política para la rural, o sea, es un tema siempre el sistema de medios, el sistema económico. Y después al rato Nico le pregunta sobre el uso de, en ese momento se llamaba Big Data, no le decíamos todavía algo, estamos hablando hace 7 años atrás. Ya, se llamaba, más querés decir. Era obvio igual, era obvio. Lo dije, casi alguien se levanta y se va cuando le preguntan lo de Clarín, ¿qué gobierno va a ser? Lo dije, lo pensé. No, pero la respuesta era más allá de este funcionario, todos los funcionarios, es cierto lo que dice Nico. Ese funcionario terminó siendo de lo más profesional que hubo. Total, sí. Más allá de la anécdota que es para que se diviertan un poco. Cuando hablas con la política te dicen voy a salir a repartir volantes en Callao y Santa Fe, ¿viste? Vos decís, está buenísimo repartir volantes. Hay otros recursos hoy tecnológicos que te pueden sumar. No descarte el otro, pues lo personal también es importante, los actos, la militancia, todo eso. Pero hoy hay otros recursos y en ese momento te decían, eso lo hace Marcos Peña, nosotros no. ¿Te acordás? Marcos Peña era el... Claro. Te decían, eso es Marcos Peña, nosotros no. Digo para sacarlo del ejemplo de hoy. Viene hace mucho esta cuestión analógica de buena parte de la dirigencia política. Y hay otra cuestión más en esto que decías, bueno, hacen pero no se comenta, no lo hablamos, que hay un poco de autocrítica, pero también parte de la tarea de un político es que se hable de lo que hace. Un político no puede solamente hacer, tiene que hacer y lograr que eso que hace genere cosas. Porque a veces me parece que hay un exceso de pragmatismo del peronismo, que es, tenés un pozo voy y te lo tapo. Por eso las elecciones a intendente, a gobernador se ganan. Ahora, cuando la gente quiere pensar, bueno, ¿y cómo va a ser un próximo gobierno peronista? No logra hacerse una idea. ¿Qué dice? ¿Va a ser un gobierno masista donde vamos a tener una buena relación? ¿O va a ser un gobierno graboicista donde o va a ser Kicillofi? ¿O va a ser
Entonces ahí hay un empantanamiento que solamente se resuelve resolviendo, y ahí es donde caemos en la interna, la conducción Bien. política del espacio, obviamente. Pero incluso antes de que se resuelva eso, cada parte, yo creo que podría elaborar un poco mejor para que las cosas buenas que sí se hacen sean más parte de la agenda, porque además eso empujaría todo. Los pedazos de agenda, la agenda es como un territorio, la atención de la gente es un espacio finito y la agenda, más allá de que hoy las redes expandieron eso muchísimo, en los medios que inciden realmente tiene espacio finito. Los lugares que ocupas vos son lugares que no ocupa el otro. Entonces, si estás hablando de obra pública, como va a pasar a partir, por ejemplo, de estas movidas que están haciendo los intendentes y demás con lo demás, bueno, son 5 o 10 minutos en los que no se está hablando de que los inmigrantes son malos, en los que no se está hablando de que los opositores son terroristas, en los que no se está instalando en el terreno discursivo del enemigo ninguna idea, sino que, y perdón que diga enemigo, pero ya a esta altura del partido me cuesta mucho verlo como otra forma cuando vemos todo lo que está pasando alrededor y las amenazas que nos hacen todos los días y demás. Entonces me parece que ahí parte de la política también es que se hable de lo que vos haces. Entonces, sin querer rehuir a la responsabilidad que nos toca, me parece que ahí hay algo que se puede ajustarse. Hay un margen para profesionalizar que estaría bueno de cara al 2027 que suceda. Para mí hay un tema ahí, eso. Pero por ahí hay una parte que es nuestra, ¿cierto? Sí, Hay sí, otra sí. parte por ahí desde la propia comunicación de los que lo hacen, pero hay una parte que por ahí es nuestra, que elegimos más mostrar las cosas que hace el gobierno mal que mostrar las cosas que hace o que propone la oposición bien. Pero Bien a nuestro te voy a dar criterio. un contraejemplo para que no sean todas pálidas. El laburo que está haciendo el Instituto Argentina Grande en ese sentido es buenísimo. Es buenísimo. Y vos todas las semanas, Sí, sí, una o dos sí. veces, traes un Definitivo. informe de ellos. Sí, Y no es que hacen el informe y se sientan a esperar que vos lo llames para preguntarle, che, ¿tenés un informe nuevo? No. Se encargan de entrar en el radar. ¿Cómo? Bueno, es el saber de ellos y la trayectoria y la relación que construyeron como en soy años. muy hincha pelota, ya les empecé a pedir cosas. Bueno, Porque hay veces que no encuentro un dato. Entonces pero les eso digo, sos vos que sos un denso. Eso no pasa, Ari. O sea, Ari, informes te voy a- a pedido estás Te haciendo. voy a decir Claro, algo. Yo porque- se los pedí antes que armen el Instituto Argentina Grande. Yo ya les ya pedía le cosas. pedías, claro. Mirá. No, porque ellos por ahí tienen la base de datos, ahí al toque le digo, che, ¿vos tenés esto a mano? Con buena onda le pido. Y siempre son muy gentiles y si no lo tienen hecho, lo Te lo preparan. Pero está bueno, es como una consultoría. Hay un Claro, teléfono es que un dice laburo Ari tremendo. Lijalad. Suena y atiende, ya sabes. Sí, atendelo vos, atendelo. Y en ese sentido, déjame mencionar buenísimo dos el cositas laburo. más que se engarzan en esos laburos. Uno es un estudio que hizo un equipo de la Facultad de Ciencia de la Comunicación de la UBA, con Víctor Tarico y otra gente, sobre los spots de la última elección, que demostraron o encontraron como conclusión que viralizar no es convencer, que el contenido que más se viraliza no es el que más convence. Y ese me parece un dato muy importante. Mirá qué dato, no lo tengo ese informe. Y ¿Me el mandás? otro, ahora después te lo mando, sí, está muy bueno. Y el otro es un artículo que salió como hace hace un par de mañana una días editorial, boludo. de Abelardo Vitale, que Sí. está publicado en la página de Futurock, si no me equivoco. ¿El señor Mendieta? El señor ¿El mismo? Mendieta, que dice que las campañas hoy en general se programan y hay que empezar a organizarlas de nuevo. Ajá. Y habla de cómo toda la parte online de la campaña tiene que usarse justamente para reflejar la organización que sucede fuera de ese Lo que existe, no ámbito. reemplaza lo que no existe. Exactamente. Y me parece que por ahí se van construyendo algunas ideas que son súper positivas y de gente que yo sé que incide en lo que se está discutiendo ahora de cara al año que viene. Por eso Además, no todo está perdido. hacen esas pero cosas con dos mangos. Viste que Sí. los think tanks son nuestros think tanks, digamos, ¿no? Los think tanks del son campo. más think que tank. Bueno, sí, pero son del campo nacional y popular. Sí, claro. Hay de otros lados, está la Fundación Fiel, por ejemplo, históricamente, y esos tienen mucho financiamiento, la Fundación Mediterránea, qué sé Yo te yo. iba a decir eso. La gran diferencia es que hacer un centro de pensamiento desde el lado nacional y popular nunca encuentra financiamiento. Es un temón ese, es un Nunca temón. encuentra financiamiento. Y deberían financiarlo, por ejemplo, las empresas. Y vos ibas a las empresas y le decías, mirá, yo tengo a Telefónica, tengo a la Cámara de Comercio, tengo a los bancos, tengo a los supermercados poniendo plata. ¿Ustedes van a poner algo para poder contrarrestar ese mensaje? Sí. No, nosotros no tenemos. Bueno, perdiste la batalla. Cada vez que Claro. vos veas un economista opinando en la tele a favor de la medida de este gobierno, imagínatelo vestido como un piloto de TC. Con todo puesto con un montón de auspicios, ¿no? Claro. Todo Sí, 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 porque sí. es un poco así, funciona así.
Bueno, ¿Es así? estamos en agosto. Para esta altura del año que viene deberíamos tener paso por ahora. Ay, la Estamos a campaña un más año. larga Estamos a del menos de un mundo. año, A menos de un año las de pasos, si hay. si hay paso de las paso y si no, un poquito más de las generales. Qué larga va a ser la campaña. Va a ser muy larga para ustedes que son columnistas de política, yo por suerte no. Vos no sabés en el túnel que te estás metiendo. Bucle. Vos no te imaginás. Vos el 11 de diciembre de 2027 vas a mirar el último año y medio de tu vida hacia el pasado. ¿Qué? Y vas a cerrarlo. Y lo vas a... En un candado de Ríos al río. Listo, sí. borrón y cuenta nueva. Ya tenemos igual algunos kilómetros encima, ¿no? Algunas campañas y demás. Bueno, Nico, ¿tenés editorial? Y claro que sí. Ok, ¿alguna primicia más? Y se complementa mucho con la tuya, porque sigo hablando mucho del tema de Cerimedo, pero sobre todo haciendo foco en esto, en la construcción de una red y quiénes son algunos de los eslabones de esta red Ok. continental de mafia de ultraderecha que se dedica básicamente a chorear, entregar el país y arreglar las cosas a los Y chicos. repetí Bueno. y mantener vigente la denuncia sobre una funcionaria de la Cancillería Argentina, responsable del caso de Malvinas, Sigue. que cobra un salario o un ingreso de la del Foreign Office de la Cancillería de Gran Bretaña. Pesqui, hasta mañana. Hasta Una mañana, mano, Mari. María Caferata. Hasta mañana. Fer Alonso. mañana. Seba Gómez en la operación técnica. Fer Rombolá en la operación de video. Lichi Leiva, Juanma Romero en la producción periodística. Nico Núñez en nuestras redes. Iván Enrigo en la producción audiovisual. Y Charlie Suboski en la coordinación. Se viene el editorial de Nicolantos. Se viene el pase del destape. Y mañana, a las 7 de la mañana, ¡Habrá consecuencias! El Destape sigue creciendo.